Buenas tardes a todos, a todas. Es un agrado tenerlos conectados y conectadas en este primer congreso virtual de deporte, actividad física y recreación. Seguimos con las charlas este jueves 25 de junio. Les recordamos que a las 16 de la tarde, a las 4 de la tarde, perdón, va a ser la inauguración oficial con el intendente del municipio de Morón, el licenciado Lucas Gil, y el ministro de Deporte, Turismo de la Nación, el doctor Matías Lama. Así que, bueno, nada, ahora vamos a seguir con las charlas. Tenemos ya conectado a nuestro disertante, a nuestra moderadora. Van a estar hablando sobre el atletismo en la escuela, procesos formativos. Así que el disertante del día de hoy va a ser Horacio Godoy y nuestra moderadora, nuestra compañera de la Dirección de Deporte, Paula Bredeston. Le paso la palabra a Pau y muchísimas gracias a todos y a todas por estar conectados del otro lado. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes a todos. Es un agrado estar acá con cantidad de profes, de estudiantes, también algunos entrenadores, ¿sí? Y algunos deportistas que estén acá atentos a ver qué pueden sacar de esta charla para llevarse a sus casas. Hoy yo también voy a estar acá prestando atención a mi colega, el profesor Horacio Hernán Godoy, que va a hablar hoy de atletismo escolar, ¿sí? Es un tema que obviamente nos interesa a todos y nos apasiona. Horacio es profesor de educación física, pero también es profesor universitario de historia, ¿sí? Así que creo que va a ser una mezclita por ahí de las dos cosas. Seguro, pero me la juego, ¿no, Horacio? Por ahí. Bueno, él es inspector en jefe distrital de Morón y de educación física, y también tiene un largo historial, muy largo, que no voy a entrar en detalle para darle lugar a él, pero como ex atleta, como incluso atleta veterano, como director del Plan Nacional de Deporte con Todo, allá por la década del 80, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, y también director de deporte de la universidad era de Quilmes, de General Sarmiento y del municipio de Vicente López, ¿sí? Bueno, también es presidente de la Confederación de Atletismo de Máster, es más lindo que veteranos decir máster. Bueno, te queremos escuchar, Horacio, y lo dejo con ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá y poder aportar algo a este congreso que suma más a la difusión del deporte desde el Estado y como una política pública, ¿no es cierto? Esto es básicamente, digamos, gestionar y ver desde el lado que estamos un mínimo aporte. No la voy a decepcionar a mi moderadora Paula y vamos a empezar esto con una reseña histórica rapidísima en relación al atletismo, ¿no es cierto? El atletismo deriva de la palabra griega atom, que significa combate, pelea, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que fue, digamos, destinada a definir, a generarse el concepto atletismo, que significa la superación personal, la lucha constante, etcétera, etcétera, para lograr la perfección ideal del atleta. Con un emblema olímpico, con el Citius Altius Fortius, más alto, más veloz, más fuerte, como objetivo del atleta para coronar su formación. Acá con el Citius Altius Fortius, que surge, digamos, de la antigüedad, los griegos fueron los que dignificaron los Juegos Olímpicos, los romanos los denostaron, desaparece en la Edad Media y aparece a fines del siglo XIX con el barón Pierre de Coubertin lanzando el deporte olímpico, ¿no es cierto? En este intermedio los romanos, cuando dominan Grecia, lo deforman a los Juegos Olímpicos, pero lo toman de otro modo, ¿no es cierto? De hecho, lo más execrante es ver lo que sucedía en el foro olímpico romano en la antigüedad, los leones, las cuestiones religiosas, etc. Bueno,
Eso fue el uso que dieron los romanos en ese sentido. Después, los ingleses son los primeros, allá por el año 1864, 1868, de hacer los primeros meetings, así reuniones deportivas, en los cuales se enfrentaban las universidades de Cambridge y Oxford, tradicionales, que después derivan en las películas Carrozas de Fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte, los norteamericanos realizan el primer meeting de pista cubierta, por ahí por 1868. Y la acotación que hago en este sentido, que mientras ellos se dedicaban a hacer estas reuniones atléticas, nosotros en Latinoamérica en esos momentos la pasamos muy mal porque estábamos en el momento, en el 1864, 1868, saliendo de Pavón, digamos, del Estado Nacional, etcétera, y Paraguay siendo masacrado en la guerra de la Triple Alianza, ¿no es cierto? O sea, ellos siempre hicieron lo mismo. Mientras se divierten, nosotros nos matamos. Eso sucedía en el contexto, no quiero dejar de nombrarlo ese contexto, ¿no es cierto? Bueno, es una pequeña reseña histórica. Pero Pierre de Coubertin lo larga al Juego Olímpico como una cuestión de honor, de la dignidad, de la cooperación, de la esperanza, de la humanidad, etcétera, etcétera. Pero esa concepción, con el correr del tiempo, en las citas olímpicas, ese relato se va confundiendo con las odas de McDonald's, con la oda de Lenovo, las odas de todos los Citizen, de todas las propagandas comerciales. O sea que se transforma el Juego Olímpico en un objeto, en una mercancía, ¿no es cierto? Que después se trasciende en la sociedad de un modo particular, ¿cierto? Entonces ahí entramos en la disyuntiva. Ese es el deporte el cual domina el contexto y es el deporte el cual penetra en la escuela a través de los chicos. Y los chicos, bueno, los chicos no van a faltar las caracterizaciones que suceden con esto. Yo siempre pongo como ejemplo, muy pocos ahora en este último tiempo, alguno que termina de hacer un esfuerzo físico o de conseguir algún logro, lo primero que hace es pararse ahí y apunta con el arco tipo Usain Bolt, o en la década del 90, los hinchas rioplatenses, los chicos cuando festejaban un gol se ponían de rodillas y como Marcelo Salas, o sea, bueno, precisamente ese es el deporte que entraba en la escuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde la educación física, desde el deporte sí, para poder captar esa intencionalidad que los chicos traen, esa diversidad? Y lo que tenemos que hacer es mediatizarlos y darle a ese deporte un aspecto humanístico. Ese aspecto humanístico que consiste precisamente en que ese deporte sea un derecho y que sea una cuestión para todos y no exclusivista de algunos en particular, ¿no es cierto? Que fue lo que se dio durante muchas etapas de nuestra historia reciente y casi siempre, ¿cierto? Porque fueron muy pocos los tiempos en el que el deporte en sí mismo adquirió una relevancia de desarrollo dentro del país. Y sobre todo los deportes de base como es el atletismo, ¿no? Que fue muy baqueteado y muy dejado de lado. En este escenario de la escuela, lo que se plantea básicamente es que la relación que tiene el docente con los alumnos se dé en un plano de horizontalidad, como lo plantea Freire en esto de la educación como práctica para la libertad. Ese sería el paradigma del derecho, ¿no es cierto? Esto, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver desde varios puntos de vista. Yo creo que el principal factor que atraviesa al profe, al educador, ante su estudiante, ante su alumno en el club, ante el adulto atleta, es precisamente la forma de transmisión. Esa forma de transmisión radica básicamente en el compromiso, en la pasión, en la dedicación que la gente o el que lo enseña aplica a eso. ¿Qué mejor forma, qué mejor, digamos, momento en ver a un chico en la clase o en el patio previo a la clase de educación física, con un patio que tiene un mástil en el medio, decir al profe, bueno chicos, hoy vamos a correr. Entonces los chicos lo primero que dicen, correr. No, y se van. ¿Y cómo se van? Corriendo. Ellos dicen, no, vamos a correr, y dicen, no, me niego, pero se van corriendo. Entonces, bueno, ahí está el punto de inflexión, ¿no es cierto? Precisamente en este trabajo, en este permitir, este trabajo de construcción que hace el profe de educación física, se plantea esta disyuntiva. ¿Cómo hacemos atletismo en la escuela? Teniendo un mástil en el medio, un aula chicos que salen de un aula y que se superponen en la entrada del mismo. Entonces, bueno, ahí es el gran desafío. Y generalmente lo que se ve mucho en este tiempo, en todos estos últimos tiempos, es que
las escuelas o los profesores, no todos por supuesto, dicen, bueno, si no tengo elementos no puedo trabajar, ¿no es cierto? Y podemos conseguir un neumático, podemos conseguir un bastón, podemos conseguir una soga elástica o varias sogas, pelotitas de tenis, una diversidad de elementos que lo único que, digamos, generan es una construcción tanto del profesor como del alumno. Nosotros teníamos en el instituto un profesor que se llama, la verdad que le perdí el rastro, se llamó José María Bravo. José María Bravo era profesor de gimnasia deportiva. Y que, lógicamente, los que éramos atletas, íbamos a la clase de gimnasia, nos subíamos a la barra y nos decían, hace mucho frío allá arriba porque temblábamos, ¿no es cierto? Era una cosa que no, que no, no nos gustaba mucho. Y José María lo que hizo fue, nosotros aprobásemos la materia, porque era una empresa realmente imposible para alguien que sea atletismo aprobar gimnasia deportiva en esos tiempos. Estoy hablando del año 70 y pico, donde el paradigma educativo también era otro. Este hombre emerge como una figura en este plano, ¿no es cierto?, que yo estoy nombrando. Este plano de dualidad en el cual lo que dice el profesor o lo que dice el alumno sea lo central, sino los dos en contacto, en proyección con lo que hacen en su actividad, ¿no es cierto? Y José nos decía, bueno, acá tienen una bala. Bueno, hagan 100 ejercicios con esta bala. Entonces, bueno, 100 ejercicios, entonces empezar la bala a tomar toma de peso, cambio de peso, lanzar para atrás, bueno. Y así sucesivamente con todos los elementos. Esto fue generando en nosotros una lógica, ¿cómo les podría decir? Un lógico interés y un lógico entusiasmo por trabajar con ese elemento. Entonces, de ahí surgió decir, bueno, los chicos empezaban a ver cosas, dice, profe, ¿vio como lo que pasaron en la tele el otro día? Que ese que se cuelga ahí arriba, tú. Claro, hablaba de la garrocha. Entonces, quizás no podamos tener en la escuela una garrocha, pero sí el chico va a tener esa sensación de tomar el bastón y pasarlo para el otro lado y que caiga arriba de una colchoneta o lo que fuere, ¿no es cierto? O sea, lo mismo que también, que poner los neumáticos y pasarlos atacarlos en forma directa o indirecta y ya tenemos una sensación o generar en el patio una carrera de vallas. Entonces, ante el asombro de sus compañeros, todos viendo cómo los chicos pasan las vallas, ¿cierto? O en el arenero, ponerlos ahí, empezar a saltar, digamos, de alguna forma y caer de otra, ¿cierto? O sea, viendo las diferentes cuestiones que se pueden dar. O con una soga elástica, por abajo, por arriba, saltar, ver. Y entonces después se enteran que lo que hicieron fue la técnica del bar and roll. Lo que hicieron fue la técnica del californiano. O sea, nadie les va a decir, chicos, hoy vamos a dar californiano. No, vamos a saltar. Entonces van a saltar de todo tipo y forma que pudiera ser. Después, en su momento también con las canastitas, con las cuestiones que tienen que ver con las sensaciones de ir para atrás, ir para adelante, etcétera, etcétera, para poder ver, decir, bueno, vi en la televisión el otro día una persona que pasaba una varilla de espaldas. Entonces eso lo empieza a explicar y le da el pie para estas cosas, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo en la escuela pasa por un condicionante, el trabajo en la escuela y en todos lados, ¿no es cierto? Tanto en la pista de atletismo, como en la plaza, como en todos lugares, pasa por un nervio conductor, y ese nervio conductor es la pasión. Si no hay pasión, no hay amor, y esto es así. El atletismo es amor y es pasión. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo, digamos, resignificarme y ponerme en el lugar del otro, conforme a sus necesidades, conforme a las situaciones por las que atraviesa, y conforme básicamente a las necesidades del interlocutor, ¿vale? Que puede ser el atleta, el adulto, el grupo de chicos que está ahí esperando que hagamos algo. Que ese momento... Sí. Te interrumpo un segundo porque sí, lo que vos estás diciendo me recuerda algo que tristemente hoy, para mí, me va a causar otra sensación cuando lo cuente, que es Brian Toledo. Sí. Todos sabemos que Brian falleció hace muy poco. Para mí siempre fue un referente de deportista, y a los alumnos de la universidad, en la Universidad de La Matanza, siempre contaba la misma historia, que Brian una vez vino con su entrenador, en ese momento Gustavo Osorio, y contó en la universidad a unos 500 alumnos. Él contó que él empieza a hacer atletismo, en ese caso atletismo podría haber sido cualquier otro deporte, ¿no?
porque cuando llegaba a la clase de educación física, había un profesor listo, esperándolos. A mí me quedó tan grabado eso, porque él decía, me emociona hoy decirlo, me emociona contarlo porque tiene otro contexto, pero él decía, él tenía preparado pelotitas, él tenía preparado conos, él tenía preparado circuitos, no me dejó tocar una jabalina hasta los 13 años, pero me enseñó a lanzar de todo tipo de objetos y de todo tipo de forma y hacer todo tipo de saltos y carreras, y era el momento esperado por nosotros, como siempre decimos, tocan el timbre y los chicos salen corriendo al patio a ver qué tiene el profe de educación física, es el único que lo sacamos del aula al chico. Entonces el chico tiene esa expectativa a ver con qué el profe de educación física lo va a seducir en esta clase. Y después nos enteramos que a partir de eso salió tremendo deportista, pero tremendo deportista como fue Brian, pero fue justamente de un profesor no haciendo algo diferente, de un profesor haciendo lo que tiene que hacer, de un profesor haciendo lo que tiene que hacer, que es educar a sus alumnos, ¿sí? Y que si no hay pasión, esto es tan triste y tan descolorido, como vos decís, si no tiene ese ingrediente, la pasión, la clase de educación física es una triste clase. Totalmente, es un pasar nada más, es pasar el tiempo. Bueno, me voy a colar de esto que dijiste vos, porque Marcos Paz es, como digo yo, es cuna de héroes, ¿no? ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque básicamente en el equipo de inspectores tuvimos una compañera que era inspectora de especial, que era inspectora, se jubiló, que es Sandra Jaca, a la cual me ha contado cosas muy, muy lindas de Marcos Paz, pero básicamente con ella también aprendimos digamos, a complementar esto de la inclusión, de la cuestión inclusiva, que esta cuestión inclusiva en el deporte en cualquier actividad, tiene que ser algo que acepte la diversidad de la persona, de los grupos que uno va a tomar para enseñar o para dar su clase o para lo que fuere. Y ese aceptar, ese incluir a las personas, es darle la bienvenida, es darle una bienvenida que no pase nada más por una cuestión de pertenencia. Esta bienvenida significa aceptarlo con todas sus diferencias, no vistas estas como un problema, sino como digamos, una oportunidad de generar respuestas ante esto, que puede ser una discapacidad, que puede ser una situación de vulnerabilidad, que puede ser una situación económica, ¿no es cierto? O sea, este tipo de acciones se generan por la posibilidad que se le da al otro. En este caso Alfredo Osorio, en este caso cualquier profe que lleva a un chico a un club, a un lugar donde realmente puede desarrollar la actividad para la cual él cree que está preparado o le gusta por el simplemente hecho de hacerlo, ¿no es cierto? Y con esto quiero decir que no solamente en atletismo, como bien dijo Paula, ¿no? Puede ser en cualquier otra actividad. Y en este contexto, les decía, porque Brian es de Marcos Paz y él emerge de una situación de vulnerabilidad económica, su familia, ¿no es cierto? Que esto es conocido, es una historia realmente emocionante, la vida de Brian en Toledo. Pero hay una historia más que les voy a contar que es cortita, de una persona también que ustedes lo conocen, lo deben conocer, que se llamó Juan Carlos Zavala y que ganó la medalla olímpica de maratón en Los Ángeles en 1932. Zavala estaba en un hogar, en un reformatorio, en Marcos Paz, pero que en ese tiempo el reformatorio se aplicaba, digamos, se incluía a los chicos pobres. Se incluía a los chicos pobres. En el año 1925 viene un señor que se llama José Amatuso y fue el director de ese orfanato, llamémosle, y lo pone escuela-hogar. Escuela-hogar. Entonces empieza a cambiar ahí la cuestión. Tiene calles como Amistad, República Argentina, o sea, una mirada al otro considerable, ¿no es cierto? Distinta. Y en el reformatorio de Marcos Paz, en la escuela hogar, Colonia Gutiérrez se llama exactamente. Este señor, José Matuso, tenía un profesor que se llamó Starling. Starling fue el mentor de Juan Carlos Zavala. Entonces, ¿qué pasa? En una situación determinada, Zavala era muy menudito, muy chiquito, y se estaba por agarrar a piñas con alguien que lo estaba cargando, lo estaba molestando, ¿no es cierto? Entonces, este director, José Matuso, interviene y dice, no, esta es una forma de resolverlo, vamos a resolverlo con una carrera. Él sabía de las posibilidades de Zavala o sospechaba.
Y Zavala, bueno, corrieron y se resolvió a favor de él porque le sacó un campo a su contrincante, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, este muchacho, en el año 1932, gana la medalla de oro en Los Ángeles. Starling lo fue formando, lo fue llevando, y le dio la posibilidad, le dio la oportunidad, ¿no es cierto? Y de esto hablamos, de esto se trata la inclusión, le dio la posibilidad de que trascienda en algo que era su fortaleza y que fue, supongo que habrá sido, no sé demasiado mucho más de Juan Carlos Zavala, pero habrá sido el logro de su vida desde el punto de vista deportivo, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es muy bueno que se mencione porque esto es verdaderamente la inclusión en el deporte, ¿no es cierto? Esto y otras cuestiones que tienen que ver con la especificidad de cada cuestión que se plantea. Bueno, otra de las cuestiones que uno se plantea básicamente es decir, que nos fijamos y queremos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los chicos? ¿Qué sistema vamos a aplicar? ¿Qué modo? ¿Qué forma? Bueno, acá una de las cosas por la cual tenemos que bregar es precisamente por la autonomía semántica, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a escuchar, bueno chicos, hoy vamos a hacer esto es un diálogo imaginario, vamos a hacer interval training. Trabajo de intervalos. Uno ve a un chico en el patio y trabaja en forma intervalada, sin duda. O sea, los grandes mentores de los sistemas de entrenamiento, el fartlek, eso es un fartlek en sus carreras combinadas que pone 500 meses. Digamos, el mentor del fartlek, que fue el sueco Hans Holmer, que no sé cómo se llama, Hans Holmer, no me pidan traducciones, inventa el fartlek estando en una plaza. El tipo ve que un chico corre, toma una piedra, la tira, pasa por el costadito de una escalera, después sigue corriendo un rato, se sienta, descansa, y bueno, señores, este es el sistema de entrenamiento. Después lo que hay que hacer son las transposiciones didácticas correspondientes, ¿no es cierto? Vamos a tener los profes que son muy académicos, profes que son muy espontáneos, profes que son muy prácticos, ¿sí? Pero con un conocimiento de base que nos permite abordar esas cuestiones. También tenemos, por ejemplo, y en esto vamos a hacer una salvedad del momento, tenemos los famosos runners. Somos corredores, los que corrimos, corrimos. El que hace running, hace running. Esto es una cuestión de situación de conflicto planteada a través de un tema político, ¿no es cierto? Pero los runners son corredores, y a veces ni se enteraron que son corredores. Porque cuando uno ve directamente o en el Parque Chacabuco, o va al Gorki, o va al Poli de Hurlingham, y ahí ven los corredores. Y no son runners, son corredores. Y los conocemos a todos y son gente muy macanuda y nada que ver con esta impostación para... Horacio, sí. Durante años estuvimos tanto insistiendo de los beneficios de correr, ¿sí? En la preparación de futuros profes o en la escuela, o incluso en los atletas, porque nadie sabe que el atletismo solamente corren mucho los medios fondista y fondista. Un saltador en alto no corre, un lanzador de bala no corre, en algún periodo, algo, un poquito, ¿sí? Pero que estuvimos insistiendo tanto en los beneficios del correr y hoy es un tema de Estado. Hoy es un tema... Es un tema de Estado. Claro. El país preocupado. País preocupado porque la gente quiere correr. Qué bendición. Digo, qué bueno, qué bueno. Más allá de las cosas que puede traer, de correr bien, hacerlo malo, lo que sea, sí. Qué bueno que el adulto hoy haya encontrado este recurso que tan bien le hace, ¿no? Vos como entrenador, yo no soy entrenadora de fondo, ni mucho menos, pero qué gran cosa, ¿no? Hoy somos un problema de Estado. Claro, hoy somos un problema de Estado. Bueno, a lo mejor esto ayuda a que los deportes de base pasen a las marquesinas de los intereses, ¿no? Dentro de las políticas de Estado, eso sería interesantísimo. Bueno, pero en este punto también te puedo acotar algo. Tuve la suerte allá por el 81 de hacer un curso importante con José Manuel Ballesteros, que fue uno de los grandes entrenadores del atletismo, justamente en el INEF de Madrid, ¿no es cierto? Creo que si miro acá atrás tengo algún libro seguro. Sí, seguro. Bueno, Ballesteros nos decía, sacó un artículo juntamente con un entrenador portugués allá por la década del 60, ¿no es cierto? Que decía, ¿por qué no Latinoamérica? ¿Cierto? ¿Qué significa ¿por qué no Latinoamérica?
Significa por qué nosotros con nuestras posibilidades, con nuestra idiosincrasia, podemos generar a través de procesos educativos formativos, que eso le da nombre a la presentación, ¿sí? Podemos generar un desarrollo piramidal que nos genere, que nos dé por resultado mucha gente haciendo actividad física. Porque la actividad física es la base de la pirámide que después nos va a detectar, nos va a detentar futuros campeones, si realmente existen. El campeón tiene que ser digamos, la referencia de una comunidad organizada que logró, mediante un trabajo masivo, la aparición de esa figura. Esa es una verdadera política de Estado en relación a los campeones, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces pasa que un muchacho se lo extrae de su lugar de residencia, como pasó con varios atletas en décadas pasadas, que venían al escenario, ahí se los metía adentro y empezaban a correr. Y hay muchos se la bancaban y llegaron, caso Luis Migueles, que conozco en su momento, fue contemporáneo de un chico que también conocí bastante, que es Marcelo Cascabelo, pero Marcelo entrenaba en el barrio con nosotros y llegó lo mismo. Llegó lo mismo. Entonces, ese proceso formativo que nos tiene que interesar surge de la escuela, no hay otra alternativa. Surge del hecho educativo. No va a surgir nadie por ninguna cuestión, o sí, pero no va a ser la representación de una comunidad organizada, el resultado de un trabajo hecho por todos nosotros, porque incluyo a todos los profes de educación física, a todos los entrenadores, a todos los monitores, a todos los instructores que tienen esta mirada de compenetrarse, de mostrarse, de apasionarse y de trabajar con sus alumnos, ¿no es cierto? Esa es básicamente la cuestión que trasunta este hecho educativo, este hecho inclusivo, ¿no es cierto? Si no tenemos esta mirada, difícilmente podremos lograr alguna cosa diferente dentro del contexto deportivo, ¿no es cierto? ¿Me vas a apuntar algo o sigo? No. Bueno, otra de las cosas que creo que es que mencionamos recién, esto de lo viejo y lo nuevo, ¿no es cierto? Ya la enseñanza del atletismo en la década del 70, estaba con Kirsty Koch, con esos atletismo para niños por el juego del atletismo, de Carl Liem, ¿quién es capaz de? ¿No? O sea, todas preguntas y respuestas que dicen, cuando uno va a un centro deportivo, se encuentra con gente muy joven que está dando la actividad, dice, no, pero eso está superado, eso ya no. Está superado, perfecto. El otro día vi una publicación, el entrenamiento del Barcelona en el año 1940. Estaban los jugadores ahí en sepia, con la pelota, pasándose parados la pelota al costado, al otro, haciendo los ejercicios tradicionales, de abdominales, de elongación, parados, qué sé yo. Bueno, muy bien. Cortada la pantalla al medio, aparece exactamente lo mismo, pero haciéndolo Messi y todo el equipo del Barcelona. Entonces, y uno dice, bueno, la verdad con la parafernalia económica, etcétera, etcétera, que tienen, van a recurrir a eso. No, ya entramos en lo que planteamos antes, el deporte como mercancía, el deporte como una cuestión que no tiene nada que ver con el hecho educativo, que no se construye mirando al otro, ¿no es cierto? Genera este tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo de Kirsty Koch por el juego del atletismo, lo de quién es capaz de, consignas viejas, pero muy actuales, sirven para la clase de educación física y para la clase de atletismo específicamente. Yo con esto no quiero decir que a partir de que soy jefe distrital voy a poner el atletismo en todo el distrito. Pero es una cosa que la estoy poniendo en consideración. Que la estoy pensando. No lo digo ya quienes me conocen, mis Te vamos colegas. a presionar. No, pero bueno, esto tiene que ver también con el interés que siempre vi en el Gorki Grana, porque fui bastante asiduo concurrente a torneos, a competencias y demás, que vi que había una actitud diferente y que con el correr del tiempo se fue transformando o pausando, como quien dice. Por ahí tuvo momentos de congelamiento, como bien ocurre en las pantallas, pero siempre los profes y la gente que está, yo conozco a uno, Ángel Tello, que fue atleta de antes y es un excelente profesor y que tiene esto que estamos hablando de la pasión. Ustedes los van a ver a Ángel en la pista con los chicos, va a tener un montón de pibes, ¿no es cierto? Yo creo que esto de la política deportiva, del Estado presente, vamos a bregar también para que Morón se haga presente en otros espacios, porque Morón es también la zona de Palomar, Morón también es la parte sur, donde a muchos chicos se les imposibilita llegar al Gorki
o hacer una actividad atlética organizada desde una entidad, una organización Sí, municipal, ¿no es cierto? centralizadas, exacto. Claro. Entonces, este tipo, claro, es todo dinero, es todo costo, y bueno, pero después hay que ver las mejores estrategias para poder cubrir estos Por eso, aspectos, ¿no es cierto? como decías al principio de tu charla, la importancia de la escuela. La Seguro. importancia, y yo, mirá que soy profesora de atletismo y estoy dedicada al atletismo hace 31 años. Yo no te digo atletismo en el colegio, sí algunos contenidos que creo que son importantísimos en la educación de nuestros alumnos. Digo, bueno, esto es el ABC, esto es como darte la BCG, esto es como darte la vacuna, todo lo demás puede estar, pero estos contenidos, lo hablábamos hoy con Emiliano en la charla anterior, enseñanza de la carrera, por ejemplo, ¿sí? Por lo coordinativo, por lo que significa lo coordinativo, la carrera, ¿sí? Tiene que estar en la escuela, es un eje transversal. Y nada que ver con el atletismo, no te digo atletismo, ni tocar un cronómetro, ¿sí? Pero sí el trabajar la carrera, las cosas básicas, el saltar, otro contenido, que la gran riqueza, vuelvo a decirte, no solo coordinativa, sino también desde la maduración muscular para nuestros alumnos, contenido que decimos, esto educa a mi alumno, esto no puede no estar, ¿sí? Más ni nombrar la palabra atletismo, son contenidos sacados y que deberían ser ejes transversales en la educación para obtener hombre físicamente educado, armoniosamente desarrollado y sobre todo sano. No, seguro, seguro. No, eso, en ese sentido te puedo decir que conforme también al interés de quien lo imparta, quien lo dé, eso también trasciende del mismo modo, ¿no es cierto? Es decir, yo soy consciente desde lo personal de que mi patología deportiva ha hecho que dé atletismo en la escuela, a como dé lugar, ¿no es cierto? ¿Y qué significa como dé lugar? Precisamente desde las consignas del juego, desde lo lúdico, desde el aprender a manejar los ritmos, desde la simple consigna de decir, chicos, en 30 segundos se tienen que sentar al lado mío. Entonces los chicos ahí van generando la idea de lo que es el ritmo. Algunos se sientan a los 10, otros esperan que el otro se siente y después se sienta. Y por ahí pasa la hora y se sienta uno diciendo, yo la pegué. Y pasaron 2 minutos. Entonces, bueno, ese Bueno, lo tipo... que decimos que en determinadas etapas, por eso uno tiene todos esos conocimientos sobre la fase sensible, las etapas evolutivas, todo, el chico va a responder de acuerdo a su maduración, ¿sí? Y Sin a duda. medida que el chico va creciendo, le vamos pidiendo algunas eficacias sin tener miedo a la palabra, de decir rendimiento. Uno rendimiento no tiene, a veces dice lo asocia al alto rendimiento. No, rendimiento es hacer eficazmente algo, es lograr, bueno, tengo un objetivo, a ver, a cierta edad por ahí no lo puede cumplir, vos le decís al chico, bueno, vamos a saltar en 2 pies de acá a los 10 aros. Y hay uno que va en un pie. Y bueno, y está bien, porque el tema que yo busco es que salte. Es la ejecución motriz y el chico responde de acuerdo a su maduración. Pero llegada a otra etapa, no va a estar bien, entonces a través de ese proceso nosotros orientarlo y corregirlo. Mirá, Horacio, ya estamos en los últimos minutos, así Bueno, que sí, viste, la verdad se que, pasó la verdad que rápido. les voy a decir que lo que estuve pensando para hablar, no le siempre sucede. Yo antes de irnos les quiero, siempre me gusta hacer una acotación por ahí buscando aspectos literarios que tienen que ver con estas cosas. Y les voy a leer algo para concluir, ya con esto podemos leerlo y concluir, ¿no? Paula, o tenemos un margen más, vos me 5 dirás. minutitos. Bueno, sí, para darle alguna cuestión. Tomé unas palabras de un texto muy cortito de un señor que se dedicó a escribir música, un señor que es un poeta, que muchos quizás lo conocen, que se llama Hamlen Lima Quintana, ¿no es cierto? Creo que varios lo deben conocer. Los que les gusta el folclore, sobre todo a mí me encanta, me apasiona. Soy una persona apasionada, ese es el gran problema. Bueno, y Hamlen Lima Quintana tiene un texto que se llama La veleta y el viento. Y dice así: como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha.
Se han dado casos, se repiten tanto en estos tiempos de confusa urgencia, que el que quiere cambiar a flor de mano debe ejercer la ciencia y la paciencia, pero no en breves raptos o relámpagos, ni a palos con el águila agorera, tampoco en conversadas salamancas de sexo y saxo de pilosa niebla. Esas raras maneras del hartazgo suelen ser distracciones pasajeras, síntoma tipo de que el ocio endémico sustituye la historia por la histeria. Hay que ser consecuente con la furia, escoger entre el viento o la veleta. Creo que si lo aplicamos a la actitud, a las cuestiones que uno, digamos, tiene que dar en la clase, en su profesión, en lo que sea, en la vida, es el viento o la veleta. O yo soplo o me dejo ser soplado. No hay ninguna alusión, dije, el viento o la veleta, con B corta, no dije absolutamente nada. Por favor, no me malinterprete. Así que bueno, un placer, un gustazo. Veo gente acá que está colgada, conocidos, profes queridos. El gran Sergio Sarlo, que siempre fue un faro en la actividad, Sergio. Por ahí, Horacio, si alguien te quiere hacer alguna pregunta, sí. Aprovechamos. Sí, por favor. Sí, por favor, el que quiera, mientras pueda. No sé, algún chico o chica, muchacho. Bueno, si no es así, bueno. A ver. ¿Escuché algo? No. Bueno, Paula, para mí, insisto, es un gusto que en este espacio donde ¿hay alguna pregunta? Donde ha hablado gente... bueno. Donde hay gente, ha hablado gente tan importante, que en este espacio el atletismo, ¿no? En este congreso de deporte, que no muchas veces se da, ¿no es cierto? Ya por ahí podremos tener charlas para hablar del interval training, del circuit training. Tenemos que, por favor, hablemos como tenemos que hablar. O sea, hagamos lo que al contrario, se están lamentando de que por ahí no tengas más tiempo para hablar, que, bueno, todos agradeciéndote, alguno estar hablando por ahí no puede ir leyendo, pero sí. Yo sí, voy leyendo lo que te dicen, y si todos, Horacio, agradecidos por tu aporte interesante, tus anécdotas. Acá sos lo más grande que hay, te ponen. Así que... Sí, soy grande, tengo muchos años. Bueno, Horacio, muchas gracias a vos. Muchas gracias por disponer de tu tiempo. Me imagino, siendo inspector y profe y entrenador y atleta, que ayer me decías, hoy no pude hacer nada. Y, sí, y bueno, es cierto. Siempre el compromiso el dar este espacio de tu tiempo y tus conocimientos y tus historias, te lo agradecemos mucho desde la Secretaría de Deporte, ¿sí? Obviamente nosotros ya estuvimos hablando y vamos a seguir en contacto y vamos a hacer algo ya nos comprometemos públicamente a hacer algo con los colegios y de Morón, y para alguna escuelita, alguna clínica, quise decir, alguna clínica, tanto para los profes como para los chicos también, y que puedan seguir trabajando con nuevas herramientas en sus colegios, ¿sí? Así que con Horacio seguramente vamos a estar hablándonos para hacer algo. Bueno, les agradecemos a todos por estar. Hubo más de 100 personas en esta charla. Y sobre todo a vos, Horacio, un abrazo fuertísimo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Horacio, muchísimas gracias, Paula. Gracias a todos y a todas que estuvieron conectados y conectadas del otro lado. Así que enseguida se viene la siguiente charla del día de hoy con Mariel Carnaza, Fabiana Tayelo, de Educación Física en la provincia de Buenos Aires, el rol de los CEF en tiempos de aislamiento social. No se la pierdan, vuélvanse a conectar y les agradecemos tanto a Paula como ahora por esta charla el día de hoy, más que interesante. Muchísimas gracias y hasta la próxima.